Hola, ¿cómo están? Dios humilla al soberbio. Debemos ser muy cuidadosos con el tema de la soberbia y el orgullo. Debemos poner todo nuestro empeño en sacarlo de nuestra vida. Pedirle a Dios que nos ayude a sacar el ego, la soberbia y el orgullo de nuestra vida, a matar eso, porque Dios humilla al soberbio, lo dice muchas veces en su palabra, y cuando Dios humilla, humilla feo. Recordemos que Dios es el Todopoderoso y ante Él debemos tener un temor reverente a Dios. La Biblia nos llama a tener temor de Dios, que no es miedo a Dios como que no me acerco a Él, no, temor, respeto por lo poderoso, grande y soberano que es, que puede hacer lo que sea con cualquier persona, y el ser humano es muy pequeño comparado a Dios. Entonces, en la Biblia vemos distintos casos de cómo Dios ha humillado a las personas soberbias y a la persona cuyo corazón se ha enaltecido. Uno de esos casos lo vemos en el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 4 del libro de Daniel vemos su historia. El rey Nabucodonosor se enalteció. Dios es un Dios que pone y quita reyes, ¿de acuerdo? Entonces Dios puso a ese rey como rey de Babilonia y se enalteció, se hizo muy grande, se hizo muy poderoso y pensaba que todo lo había hecho por él, por su propia fuerza, toda la majestad de su reino. Nunca le dio la gloria a Dios, nunca se acordó de Dios, pensaba que él era el grande y el todopoderoso, y su corazón llegó a pensar que él mismo era Dios. Entonces, bueno, viene la caída cuando el hombre deja que su corazón se enaltezca y se olvide de Dios. Entonces, rey Nabucodonosor, después de ser muy poderoso y ser el gran rey de Babilonia, tuvo un sueño dado por Dios, donde vio un árbol que era muy grande, muy fuerte, muy poderoso, y de repente fue quebrado ese árbol, y el árbol cayó a tierra y fue talado, ¿no? El árbol. Y mandó a brujos y personas que le interpretaran, los llamó para que interpretaran el sueño, pero también llamó a Daniel, profeta y hombre de Dios. Y el profeta Daniel le dio la revelación de ese sueño. Dios le dio un don a Daniel para que interpretara sueños. Entonces leo en el capítulo 4 de Daniel, ¿no? Entonces, le interpreta Daniel el sueño a Nabucodonosor, al rey, y le dice así: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía de todos los confines de la tierra, el árbol que era hermoso, eres tú, rey. Recuerden que estoy leyendo en el capítulo 4 de Daniel, versículo 22 en adelante. Y le dice: eres tú, oh rey, ese árbol que soñaste, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces, en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo, le está interpretando el sueño, que cortó el árbol y era destruido. Entonces dice: esta es la interpretación, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere, lo da a quien quiere. Entonces le dice Daniel a Nabucodonosor: por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez esto sea una prolongación de tu tranquilidad, como decirle: arrepiéntete porque quizás Dios te perdone. Pero se había envanecido tanto el corazón del rey Nabucodonosor que no escuchó esa advertencia de Daniel y no se arrepintió y siguió. Entonces pasó el tiempo, pasaron 12 meses, Dios le dio tiempo para arrepentirse. Dios siempre da tiempo para que uno se arrepienta cuando está en el mal camino, siempre. Pero llega un momento en que ya hasta aquí viene el castigo y viene el juicio de Dios. Entonces, estaba el rey decía, estaba observando su reino, ¿no? Y decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y estaba la palabra aún en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dice: así
a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra del rey, la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y uñas como la de las aves. Se convirtió en una bestia. Después de ser el gran rey de Babilonia, el hombre poderoso, Dios lo humilló hasta convertirse en una bestia, como un animal del campo. Porque eso pasa cuando una persona se enaltece y se enorgullece, Dios lo humilla y lo lleva a situaciones en la vida donde tiene que ser humillado y tiene que en ese momento pedir ayuda a los hombres y no es que estén mal pedir ayuda, ese no es el punto, sino que si Dios tenía a Nabucodonosor en un lugar muy alto, en un lugar donde él era el poderoso, y después lo llevó a un lugar de humillación prácticamente, perdió el juicio. Pero en la vida real pasa así, ¿no? Las personas, Dios lo humilla hasta el punto que tiene que humillarse ante los demás también para que vaya muriendo ese ego, ¿no? Entonces dice, al fin del tiempo de los 7 años, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Y entonces cuando él volteó a Dios y nuevamente se acordó de que había un Dios en el cielo y le reconoció su gloria y que él era quien era por Dios, entonces dice así. Pero mira lo que sigue hablando Nabucodonosor de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él, Dios, hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano. En el mismo tiempo, cuando dijo esto Nabucodonosor, cuando reconoció a Dios nuevamente, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él humilla a los que andan con soberbia. Entonces, la misericordia de Dios es muy grande, ¿no? Dios lo humilló, pero pasaron 7 años cuando cuando el rey volvió a alzar sus ojos al cielo y se acordó de Dios, Dios le restituyó todo. Por eso es que nosotros debemos poner nuestra mirada en Dios, buscar el favor de Dios y Dios nos dará favor con los hombres. Y tenemos un Dios maravilloso que sin importar cuánto te hayas equivocado, sin importar cuánto hayas fallado, cuánto te hayas alejado de Dios, Dios dice en tu palabra que cuando tú vuelves a Él, dice, ok, vamos otra vez. Y te puede restituir todo lo que perdiste, todo lo que tu orgullo, tu soberbia, tu pecado, todo lo que el diablo te quitó, Dios te lo puede restituir el doble y el triple. Pero es cuando tú te humillas a Dios, cuando reconoces que Él es el Todopoderoso, entonces Él tiene misericordia de ti y te restituye. Dios es un Dios bueno, pero debemos reconocer nuestro rol inferior delante de Él. Nunca permitir que nuestro corazón se enaltezca, porque nos puede pasar como el rey Nabucodonosor. Y esto realmente pasa en la historia, muchas personas que en la vida real, ¿no? Y esto es la vida real, sino que pasa en la actualidad y sigue pasando. Muchas personas que están muy mal actualmente, en la miseria o pasando realmente calamidades porque su corazón se llenó de orgullo y de soberbia. Permitió que Satanás llenara su corazón de orgullo y de soberbia. Por eso tenemos que mantenernos siempre atentos ante las tentaciones, los pensamientos de que nuestro corazón se envanezca. Dios es un Dios que bendice a sus hijos, los bendice, los enaltece, porque cuando poco a poco, ¿no? Poco a poco en su vida. Pero nunca puede uno olvidar de dónde Dios te sacó. Nunca uno puede olvidar que Dios es el que pone y quita reyes, que si Dios te ha bendecido, que si Dios te ha engrandecido, recuerda siempre de dónde Dios te sacó. Y recuerda que estás ahí es porque Dios quiere. Y que si te llena tu corazón de altivez, si dejas de buscarlo, si dejas de orar, si dejas de leer la palabra y si dejas de reconocer que Dios es Dios, entonces te puede pasar como Nabucodonosor. Es así, realmente tenemos que tener un temor reverente de Dios en ese sentido. La Biblia está llena de mensajes, de versículos que hablan sobre cómo Dios humilla al soberbio y enaltece al humilde. Proverbios capítulo 29, versículo
24. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La misma soberbia del hombre lo va a abatir. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Qué peligroso que el Dios del cielo, el Todopoderoso, el Dios vivo, te mire de lejos. Que se vaya la gracia y el favor de Dios de uno, se te va todo, lo pierdes todo. Se te arruina la vida completamente. Proverbios capítulo 15, versículo 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Así que cuando leemos esto ya tiene un poco más de sentido las cosas que vemos en la vida de las personas, en la vida que vemos muchas personas muy mal en todo sentido en su vida, en el área familiar, en que no tienen paz en su mente, en el área de su trabajo, en el área de sus finanzas, y es porque han dejado que su orgullo y su soberbia crezca. Eso es muy peligroso. Santiago capítulo 4 versículo 6, mas él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él resiste al soberbio. Dios es el Todopoderoso, puede hacer lo que sea con cualquiera. Debemos tener mucho cuidado. Esto es Proverbios capítulo 3 versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y por último, Mateo capítulo 23 versículo 12. Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado o enaltecido. Entonces, si tú te elogias tú mismo, si tú te llenas de vanagloria, serás humillado. Pero si tú eres humilde, Dios te exaltará. Deja que Dios sea el que te exalte y no seas tú. Reconoce tu posición de siervo, de humildad ante Dios, y Dios te exaltará en su tiempo. Así que bueno, tengamos mucho cuidado y pidámosle mucho a Dios que nos ayude a que nuestro corazón no se llene de orgullo ni de soberbia para no ser humillados.